Un saludo para todos los hermanos en esta ocasión muy especial. Cuán consolador es escuchar las oraciones de los hermanos. Sobre todo podemos, tal como uno de los hermanos mencionaba, dolernos sufrir con los que sufren, con aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles. No importa que sacrifiquemos unos minutos de estudio, es importante orar por nuestros hermanos allí para que el Señor les consuele. Estoy pensando en lo que el apóstol dijo ahí en la cárcel cuando pidió esas dos peticiones tan importantes que hizo a los filipenses. Dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y en la ocasión en que estuvimos los hermanos estudiando este verso, nos dimos cuenta cuán importantes eran las oraciones que el apóstol rogaba al pueblo de Dios. Y rogaba por la suministración, esa provisión amplia, abundante del Espíritu de Jesucristo, que le fortalecería al apóstol en la hora crucial, la prueba importante que habría de experimentar cuando tuviese que dar testimonio al Señor y, si era necesario, también sufrir el martirio. Esa suministración del Espíritu del Señor está disponible para todas las situaciones difíciles y extremas que nosotros los creyentes podamos padecer. Y ese es nuestro ruego también al Señor, que la suministración del Espíritu del Señor, más nuestras oraciones, sean animando a los hermanos allí, les fortalezca en todo, en todo. El verso 2, hermanos, que nos toca ahora, van a disculpar los hermanos que no podamos terminar todo el verso. La razón ha sido muy importante por la cual se ha cortado el estudio, como hemos dicho. El verso 12 del capítulo 2 dice: por tanto, amados míos, capítulo 2, verso 12 de Filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leer el 13 también, aunque lo vamos a considerar Dios mediante el próximo sábado, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo entonces nos viene hablando de las glorias, en primer lugar de la humillación del Señor, como lo hemos visto ampliamente, y ha quedado en nuestros corazones esas expresiones desde el verso 9 al verso 11, que han constituido la gloria, la exaltación, la majestad, por la cual el Señor ha sido objeto de parte de su Padre. Un solo acto, como hemos visto, de exaltación, de glorificación, que el Padre ha concedido al Hijo, aún así para su gloria, o gloria eterna, por supuesto, de la cual todos nosotros los creyentes un día seremos partícipes en la presencia del Señor. Recordamos aquellos textos ahí en Apocalipsis 5 y en otros pasajes también, donde el Señor será objeto de la adoración universal, donde todo lo creado, todos los seres vivientes, las inteligencias creadas en el universo, visibles o invisibles, todos se doblegarán, se inclinarán delante del Señor. El Salmo 2 lo anunciaba cuando dijo: besad al Hijo. Eso significa inclinaos delante del Hijo, para que no se inflame su ira, dice. Bienaventurados aquellos quienes en Él confían. Ya 2000 años atrás, el Salmo 2 anunciaba el hecho de que el propósito de Dios era honrar y glorificar a su Hijo. David no tenía todavía claramente contemplado el hecho de la muerte del Señor, pero sabemos por los salmos, aún por los salmos, que primero serían sus sufrimientos y después entonces la gloria. Bajamos, hermanos, a las realidades de nuestras relaciones humanas, pero relaciones entre hijos de Dios, relaciones entre salvados, comunión entre aquellos que hemos sido objetos de tan grande acto de humillación del Señor. Hemos sido beneficiarios, somos beneficiarios y lo seremos eternamente por lo que el Señor hizo por nosotros al humillarse. En primer lugar, al despojarse de aquellas igualdades con Dios,
luego tomar forma de siervo, semejante a los hombres, y asumir la condición de hombre. Y en esa condición de hombre, lo sabemos, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa bendita cruz, cruz de vergüenza, de maldición, de sufrimiento y agonía, es que nosotros hoy día tenemos el privilegio, como lo hemos hecho al principio de esta reunión, de invocar el nombre de Dios como nuestro Padre y pedir por las necesidades nuestras los unos por los otros. Por esa bendita obra de la cruz y por la exaltación del Señor, su triunfo en la resurrección y su ascensión para sentarse, como dice la carta a los Hebreos, a la diestra de la majestad en las alturas, es que nosotros podemos gozar de ese privilegio de hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, objetos del profundo amor del Señor. De tal manera entonces que el apóstol ha presentado, hermanos, delante de nosotros el ejemplo supremo de humillación, de humildad y de sacrificio. Por eso es que la palabra, la expresión por tanto, del verso 12, nos liga profundamente, claramente, hacia lo que el apóstol ha enseñado y nos vuelve a la responsabilidad de lo que nosotros debemos tener como principal objetivo en nuestra vida. Ya el apóstol lo ha dicho no mirando por lo suyo propio, no buscando lo suyo propio, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, ha dicho el escritor. El apóstol viene hablándonos prácticamente desde el comienzo del capítulo 2, exhortándonos a la necesidad de manifestar plenamente, que rebose plenamente esos preciosos ingredientes que deben ser realmente la realidad de toda iglesia local a través de la tierra, donde la presencia del Señor, su consuelo sea evidente, donde el consuelo de amor mutuo entre los hermanos sea claramente manifiesto, donde el Espíritu Santo, que incentiva la comunión, que produce, que permite que los más hermosos frutos espirituales y que el servicio y que los dones del Señor manifestados en medio de la iglesia se manifiesten plenamente y poderosamente. Esa comunión del Espíritu sea clara y evidente, y donde también la misericordia y el entrañable amor entre hermanos sea motivo de gozo para el Señor. Pablo entonces, hermanos, siguiendo el hilo del pensamiento, ha venido exhortándonos que eso rebose plenamente. Claro, hay actitudes del corazón nuestro que impiden aquello, que coartan, que inhiben, que podrían destruir los más hermosos frutos. Y una de esas actitudes son la vanagloria y la contienda. La vanagloria y la contienda, que tenemos que reconocer humildemente delante del Señor, que pueden tener, si nosotros lo permitimos, cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes. La vanagloria y la contienda van en contra totalmente de los propósitos del Señor, de que haya ese hermoso clima de comunión en medio del pueblo de Dios. Y Pablo, de una manera, hemos dicho, incidental, sin proponérselo, bajo la guía del Espíritu Santo, escribe estas maravillosas expresiones que ya hemos estudiado desde el verso 5 al verso 11. No es simplemente un paréntesis, realmente es un himno que proclama la grandeza, por decirlo así, de la humillación o la profundidad de la humillación del amor de Cristo por nosotros, y también exalta la grandeza de la exaltación del Señor. Nosotros quisiéramos quedarnos allí para siempre, pero tenemos que recordar, y el apóstol y la Escritura nos recuerda, no voy a decir las tristes realidades, sino aquellas cosas que lamentablemente nosotros permitimos y que no siempre juzgamos a la luz de la palabra de Dios. El Señor sabe que hay dificultades. Muchas veces las dificultades se levantan en medio del pueblo de Dios. Pablo está apuntando hacia la solución de problemas, de dificultades, de desacuerdos entre los hermanos. El apóstol Pablo está enfrentando el tema no directamente, no imprudentemente, porque él, de la misma manera que nos va a exhortar, él confía plenamente en lo que el poder de Dios puede hacer en los corazones, aún más distanciados, en los corazones más ofendidos, más divididos, en los corazones más atrincherados, en los corazones más heridos, en los corazones más dañados, muchas veces por nuestra incapacidad
y lo digo con respeto, hermanos, muchas veces por nuestra ineptitud para aprender a solucionar las dificultades entre hermanos que echan a perder los más hermosos frutos en la comunión en la iglesia local. Esta expresión, por tanto, nos recuerda nuestra responsabilidad de no olvidar la exhortación principal del apóstol cuando ha dicho: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si vamos a afrontar junto con el apóstol las exhortaciones de llevarnos a la responsabilidad de aportar positivamente y edificantemente en la solución de los problemas, no vamos a poder tener éxito, no va a poder haber una obra eficaz si nosotros en primer lugar no estamos dispuestos a vivir de acuerdo al sentir de Cristo. En el verso 12, el apóstol exhorta a la iglesia de Filipos y a nosotros también a ocuparnos de las dificultades, a ocuparnos de las diferencias, a ocuparnos de los desacuerdos, a ocuparnos de las dificultades y los problemas. Si bien es cierto, reconocemos que este verso 12 tiene claramente dos implicaciones. La interpretación o la enseñanza tradicional, la cual respetamos absolutamente, de muchos hermanos, de mucho peso en el ministerio y la palabra del Señor, nos han llevado a pensar y nos llevan a pensar, y es propicio hacerlo y nunca olvidarlo, que nosotros tenemos una preciosa salvación que debemos cultivar, fomentar, hacer crecer, permitir que esa salvación se exprese, no solamente en obras, sino también en crecimiento espiritual. ¿Por qué no decirlo en la manifestación de los frutos del Espíritu, que son de tanta gloria y tanta honra para el Señor? Pero sugiero, hermanos, que una posible interpretación de este pasaje o aplicación de este pasaje, en el hilo de pensamiento que hemos seguido y que vamos a seguir con el apóstol Pablo, sugerimos que la expresión ocupaos en vuestra salvación se puede fácilmente entender como ocupaos en la resolución, en resolver las dificultades, los problemas, los desacuerdos, las desavenencias que lamentablemente se levantan en el pueblo de Dios. Por eso Pablo ha sido tan insistente en que nosotros tengamos y asumamos la mentalidad de Cristo. Quiere el apóstol Pablo que no solo los ancianos, los pastores, y quiera Dios que siempre Él en su gracia y provisión para toda iglesia local levante hermanos con espíritu de pastor. Más que, y lo digo con respeto, más que quizás maestros o expositores de la palabra que son necesarios, porque la palabra siempre será necesario, pareciera que es urgente en este tiempo que el Señor levante hombres con un corazón, no solamente como del Señor, sino un corazón como de Cristo, el pastor de las ovejas. Hombres que tengan ese sentir en el corazón de poder velar por el pueblo de Dios y estar atentos a todas las dificultades que se puedan presentar en la iglesia local. Al principio de la escritura de este libro, el apóstol Pablo nos presenta una iglesia deseable, no digo perfecta, es la iglesia que todos quisiéramos, deseamos que pudiésemos estar en ella. Cuando dice a los santos en Cristo Jesús, bueno, dice siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos, los obispos y los diáconos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los obispos? ¿Quiénes son los diáconos? Hermanos, simplemente hombres que han decidido vivir de acuerdo al sentir de Cristo y que han determinado disponer sus vidas, en primer lugar, para el servicio del Señor, para los intereses del Señor en su pueblo, en su iglesia. Hombres que estarían dispuestos quizás a perder una aparente tranquilidad o paz, con tal de involucrarse, conforme a lo que el apóstol nos va a mostrar aquí, en el propósito de ayudar a los hermanos y a las hermanas. Sí es cierto, es una responsabilidad quizás de ellos, pero vamos a ver en este verso 12 y 13 que la exhortación es a todos los creyentes en una iglesia local. En este caso a los filipenses les dice, por tanto, amados míos, miren la manera cariñosa de un verdadero pastor, de un hombre que tiene el sentir de Cristo, que vino a mirar, a observar, a sobrever,
que vino a guiar, que vino a traer paz. El Señor, dice aquí el apóstol, amados míos. Qué importante es esto. No hay la más poderosa exhortación al corazón del pueblo de Dios es aquella que nace de corazones que están íntimamente asociados con sus hermanos. No es la exhortación de un supervisor, no es la exhortación de uno que está por sobre los hermanos, es uno que es conocido, uno que es amado, y que por lo tanto alguna reprimenda, exhortación, alguna palabra de atención, de examen a sus corazones va a ser bien recibida, porque viene de un hombre, como sabemos por la experiencia de Pablo, que ha demostrado su amor al Señor, ha demostrado su amor al Señor y también ha demostrado su amor a las ovejas, o como podríamos decir, a sus hijos espirituales, a los cuales Él engendró mediante el Evangelio, como tan poderosamente el Señor obró en Filipos, allí en el libro de los Hechos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Pablo entonces apela al hecho de que ahora la ausencia de él, no debe ser un motivo para que ellos se descuiden o se desanimen en cuanto a las dificultades que puedan haber surgido o que son manifiestas en medio allí de los filipenses. Al contrario, una señal de madurez, una señal de madurez de los filipenses sería precisamente no depender a estas alturas del apóstol, sino estar conscientes de que la presencia del Señor en medio de ellos, más su palabra, es suficiente para poder enfrentar toda situación delicada o difícil con la guía del Espíritu, para poder ayudar a solucionar todas aquellas cosas que a veces nos parecen imposibles de solucionar. Por un lado, hermanos, en el verso 12, tenemos la responsabilidad nuestra como hombres de Dios, mujeres de Dios, de ocuparnos allí en esa salvación, en la solución de toda dificultad en medio del pueblo de Dios. Y por otro lado tenemos, en el verso 13, que lo vamos a estudiar el sábado, tenemos el hecho de que Dios promete su poder, su energía, su fuerza, su sabiduría, como se oraba al principio de esta reunión, precisamente para la solución de esos problemas. El apóstol quiere expresar a los creyentes en Filipos de que es necesario de que ellos realmente sean diligentes en este propósito de no dejar nada a disposición del enemigo, aún del mismo Satanás, que pueda ser usado para dañar severamente la comunión entre los hermanos. Si ellos tienen la palabra, si ellos tienen el Espíritu de Dios y tienen la presencia del Señor en medio de ellos, lo cual Él le ha llamado el consuelo en Cristo, eso será suficiente para poder enfrentar esas dificultades. La solución de los problemas, dificultades o desacuerdos como el de Bodia y Sintique, que claramente el apóstol está aludiendo de una manera indirecta, pero sabemos que en el capítulo 4 será directamente, porque el apóstol no ha determinado no enfrentar directamente, ser a lo mejor inoportuno al pretender solucionar directamente el tema, nos ha llevado a las esferas sublimes de la humildad y humillación de Cristo, para que nosotros luego seamos exhortados a afrontar estas dificultades, en primer lugar, en el sentir de Cristo, lo cual ciertamente nos va a llevar a actuar con temor y temblor, lo cual también, como dice el verso 14, nos va a llevar a actuar sin murmuraciones y contiendas. Cuando hablamos de temas delicados, como la solución de dificultades entre hermanos, Dios demanda, en primer lugar, de aquellos que somos llamados, quien quiera que sea en la iglesia local, a tener esa carga por buscar la paz, como dice la palabra, ser pacificadores, procurar la paz con todos, poder ser elementos reconciliadores, pacificadores, en medio de tantas dificultades en el pueblo de Dios. Los que son llamados, en primer lugar, y lo digo con mucho respeto, hermanos, no nos atrevamos
a involucrarnos en la solución de dificultades si en primer lugar usted no está viviendo en el sentir de Cristo? Y si yo mismo no tengo la altura espiritual como para no dejarme dominar o guiar por murmuraciones o caer en cosas tan humanas, a veces tan pobres como la murmuración o la contienda, mejor no tratemos de meter las manos en la solución de los problemas entre hermanos. Porque tratar de apagar un incendio puede transformarse en un bosque completamente quemado. Tapar un hoyo puede transformarse en un cráter. Si las personas que se involucran en aquello no están, en primer lugar, en el sentir de Cristo, y en segundo lugar, no están siendo guiados por el Señor, por el Espíritu de Dios, quien vemos en el verso 13, es el que pone el querer como el hacer. Vamos a ver que el Señor tiene mucho interés. Le es prioritario al Señor realmente que las situaciones en medio de la iglesia se solucionen. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra será ocuparnos en la resolución, en lo que el apóstol llama aquí en vuestra salvación. No es la salvación del alma, lo vamos a ver más ampliamente después. La tenemos ya. No es tanto el cultivar nuestra vida cristiana salvada, es, hermanos, ocuparnos en este tema que hemos venido diciendo del principio de estos estudios, que lo que es una pequeña bola de nieve, si no se interviene en el poder, en la gracia, en la sabiduría que Dios concede, esto se puede transformar en una verdadera Corintio. La situación entre dos hermanas puede pasar a una situación familiar. Eso puede crear partidos y divisiones y contiendas y heridas, a veces insanables por nuestra pobre incapacidad de poder, en primer lugar, humillarnos delante del Señor y en segundo lugar, procurar buscar su gloria antes que nuestros propios intereses o nuestras propias razones o nuestros propios derechos, a los cuales el apóstol nos ha dicho claramente, en vista del ejemplo de Cristo, ya no los tenemos. Debemos renunciar a ellos para que los derechos y los intereses del Señor se manifiesten plenamente en medio nuestro. Dios promete en el verso 13 su presencia y su poder. Dice, Dios, así debiera leerse, Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a descubrir, hermanos, en la palabra, ver en la palabra, que por un lado está nuestra responsabilidad de acudir a todas las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace para poder en realidad nunca dejar, y el Señor nos examine en esto, nunca dejar en la medida de lo posible nada pendiente entre hermanos. Y si somos testigos de dificultades entre hermanos, debemos involucrarnos, como dirá aquí, en el temor y en el temblor de Dios, sabiendo que si el Señor obra el querer, que es una obra de Dios, Él también producirá el hacer. Dios promete su presencia, promete su poder. Él sabe trabajar de una manera inexplicable para nosotros, en los corazones más duros, en los corazones más reticentes, o inclusive soberbios o tosudos. Hay relaciones que se dañan de tal manera que pareciera que nunca hubiese solución. Pero Dios promete en el verso 13 el obrar el querer y el hacer, dice, por su buena voluntad. Eso significará para su satisfacción. Por lo tanto, hermanos, el ocuparse de la salvación, y con esto es necesario terminar, dentro de las varias aplicaciones que tiene el texto, se refiere específicamente a la salvación personal y colectiva de la iglesia en Filipos. No la salvación de los pecados, no tanto cultivar nuestra vida cristiana, sino que se refiere a los problemas de desunión, lamentablemente, entre los hermanos allí en la asamblea. Los filipenses debían esperar en el Señor, que Él tiene el poder para dar la salida a todas las dificultades. El Señor ha provisto su palabra, ha provisto el Espíritu y su energía, que vamos a ver, su poder, esa energía, ese poder de Dios tan realmente indescriptible, podrá cambiar aún los corazones, como hemos dicho, más endurecidos.
no es tanto, hermanos, la inteligencia, la capacidad humana, ni el carácter para resolver los problemas. A veces echamos mano de hermanos quizás con experiencia o más capacitados. Pero aquí el apóstol Pablo nos lleva a pensar, en primer lugar, que si tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y tenemos el sentir, la carga obrada, en lo que el escritor va a llamar el querer, es porque Dios sí quiere la solución de las dificultades. Y sin apuros, sin imprudencias, sin acelerarnos en tratar de buscar un resultado, aquellos hombres y mujeres piadosas, espirituales, sensibles a la dirección del Señor, podrán ayudar eficazmente en la dirección del Señor, claramente y provechosamente en la paz, en la reconciliación, en el acuerdo, en la comunión, en sanar no solo heridas, remendar las redes rotas de las relaciones entre hermanos. Dios nos llama entonces a depender completamente en lo que es un tema tan delicado, temor y temblor. Es un tema delicado, es un tema que debe ser hecho por aquellos corazones tocados por el Señor para solucionar estas dificultades. Solamente quiero decir como un anticipo, quizás hemos sido muy teóricos, pero sugiero, hermanos, que lean en sus casas el ejemplo de Joab, quien quiso arreglar la diferencia grave entre Absalón y David. Ahí tenemos a un hombre obrando en la carne, bajo la política, bajo el interés, no en el temor del Señor. Hizo un arreglo humano que finalmente constituyó en el darse la mano, lo voy a decir con mucho respeto, se fumó la pipa de la paz entre Absalón y David, de un joven que nunca manifestó arrepentimiento y de un rey que tampoco fue capaz en su momento de aplicar, por los intereses humanos y familiares, no fue capaz de aplicar la justicia que debió haberse hecho en su momento. Ese arreglo hecho por Joab, Dios nos libre. No necesitamos ese tipo de pacificadores o de mediadores. Necesitamos un hombre como Natán, un hombre que, aunque la Escritura no lo dice, es un hombre que seguía según Filipenses 12 y 13. El Señor puso el querer, puso la carga, la necesidad de arreglar ese problema delante entre David y Dios. Y Natán ciertamente lo hizo con temor y temblor. Yo hubiese dudado, usted también hubiese dudado al principio en ser encomendado, enviado, para hablar al rey de su pecado. Pero si Dios manda a David, a Natán, pone el querer, es porque él va a poner el hacer. Y el que tiene el poder para obrar en nosotros, podrá obrar en el corazón más endurecido, más dormido, más insensible, como el corazón de David. ¿Sabía Natán que Dios ya estaba obrando en el corazón de David según su buena voluntad, el querer y el hacer, que le llevaría al arrepentimiento? Natán confió en el Señor, enfrentó el problema, se arriesgó a las dificultades, se arriesgó al peligro. Muchas veces nosotros, hermanos, en las iglesias no queremos que nada interrumpa nuestra paz, pero vamos a ver que la voluntad del Señor es que sí nos involucremos a costa de nuestra propia tranquilidad, de nuestra propia paz. Si está de por medio, en primer lugar, la gloria del Señor y el beneficio de los hermanos. Qué gran responsabilidad. Yo oro mucho y clamo al Señor y pido por todos aquellos nuestros amados hermanos que las iglesias locales en cualquier lugar tienen que llevar tan grande responsabilidad. Pero no es solamente de ellos, es la de todos los creyentes, ayudar en lo que son el fomento, el incentivar la más hermosa comunión en el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Al cruzar el valle no habrá llamas sombras, cuando nuestra vida aquí terminará.
al oír celestes voces que nos llaman, remontando nuestro vuelo al hogar. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin la carga quede atrás. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin corona nos dará. Al dejarnos los amados no habrá sombras, si confiaron en la sangre de Jesús. Pues sabemos que muy pronto los veremos en el gozo de la gloria en plena luz. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin la carga quede atrás. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin corona nos dará. Al reunirnos en el aire no habrá sombras, cuando se oiga la trompeta del Señor. Con Jesús en grande majestad y gloria, entraremos en el gozo de su amor. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin la carga quede atrás. Sombras, no habrá más sombras, cuando al fin corona